A poner a grabar en la computadora esta sección de investigación. Profe Juan Fernando, buenos días, ¿nos escuchas? Claro que sí, muy buenos días para todos. ¿Cómo han pasado? Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces dando inicio a este semillero de investigación que ya hemos hecho unos progresos tan importantes, vamos a continuar hoy con parte del marco metodológico y es la recolección de información y los mecanismos de recolección de esa información. Para que vamos entonces cerrando este proceso de instrucción, vamos a darle la palabra al profesor Juan Fernando para que nos haga la presentación de esos métodos de recopilación de información. Bueno, muy buenos días nuevamente. Espero que estén muy bien. Yo quiero, antes de que iniciemos, yo les quiero preguntar cómo se han sentido en este proceso de investigación que hemos tenido tan intensivamente, ¿cierto? Que eso hace parte como de esa formación que hemos traído. Quiero escucharlos así rápidamente, cómo van, cómo se sienten, qué creen que les falta en su proceso. A ver, iniciemos con María Cristina. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, pues yo me he sentido muy bien con el proceso, todo, ya como ustedes, la profe, saben, me gusta hacer este tipo de cosas, de hacer proyectos, de investigar, de ponerle como ese empeño y ese trabajo a las cosas que hago. Entonces me gusta mucho este proceso en el que estoy haciendo, también por el hecho de que puedo investigar algo más, que no sea solamente lo que está en la plataforma, sino algo más que me interese a mí. Y siento que sí me falta como investigar más, o sea, encontrar otras fuentes, porque en cuanto a, por ejemplo, si busco en Google Academics o algo así, no encuentro mucha información sobre la organización de los pueblos indígenas, entonces me toca eh, o intentar buscar aún muy más profundo o buscar de alguna otra forma o intentar buscar por otras partes, que siento que es lo que me falta. Muy bien, muchas gracias, María Sebas. Bueno, la verdad, a mí también me está gustando mucho este proceso, ya que lo que uno termina formulando al principio como el problema, se termina dando cuenta de cosas que no había visto desde otros puntos de vista. Me he podido dar cuenta de esto, más que todo es en las fuentes, donde no solo lo que uno piensa puede que esté en lo correcto, sino encuentra fuentes contradictorias, entonces eso me ayuda mucho. Y lo que me hace falta, creería que también un poco lo que decía María sobre, no sé si se puede llamar, saber cómo, o las palabras claves para buscar las fuentes, porque sí me ha costado más que todo en unos aspectos en concreto encontrar dichas fuentes. Muy bien, Sebas, muchas gracias. Sara, Buenos días, profe. Bueno, profe, la verdad me gusta porque es un tema que siempre me ha llamado la atención, todo lo que son las civilizaciones colombianas y pues hacia como la parte que escogí, pues me parece interesante y encontrar para información sobre esto es interesante, pero sí también la verdad estoy igual que María, buscando pues las fuentes de información que sean como más de investigación y no sean tanto como así como artículos de internet, sino sí más investigaciones. Pero voy bien, profe, gracias. muy bien, Sara. Sofía, Hola, profe. Esta es la primera vez que estoy en el semillero, Semillero. ahora sí, entonces, bueno, pero en lo que me he logrado desatrasar, pues realmente me ha gustado mucho, me gusta mucho investigar y el tema que yo escogí creo que puede ser un poco difícil de analizar porque depende mucho del punto de vista que yo, como que, o lo que yo quiero investigar ya más a profundidad. Entonces, creo que eso es lo complicado y me gustaría, como que es muy chévere que todas las semanas hagan, pongan las tareas y lo de las presentaciones explicando cómo hacer la investigación, pero
también me gustaría que tuviéramos un poquito más de tiempo para profundizar más y ya eso sería todo. Muy bien, Sofía, claro que sí, muchas gracias. Ya hicieron la preinscripción a Cibersorprende, ¿cierto? Me supongo que ya la hicieron o los que no la han hecho para que porfa se pongan las pilas a desarrollarla, pues porque obviamente pues esto hace parte también pues como de nuestro proceso que debemos presentar, ¿cierto? Como tal. Bueno, entonces el día de hoy, como lo dice la profe Milena, pues hoy vamos a hablar parte de esa metodología que utilizamos en la clase pasada, que revisamos pues como todos esos elementos que nos permiten encontrar. Hoy vamos a hablar más específicamente de los instrumentos de recolección, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué es un instrumento, ¿cierto? Los tipos de instrumentos que podemos utilizar frente a frente a nuestros procesos de investigación y también el tema de esa información que recojamos, cómo se puede también analizar, cómo se puede transformar y las conclusiones a las cuales debemos pues como apuntarle como tal, ¿cierto? Entonces, iniciando, vamos a explicar qué es un instrumento, ¿cierto? Un instrumento de recolección de datos es un recurso que cualquier persona puede utilizar en el momento de que esté desarrollando investigación. ¿Qué quiere decir eso? Es como esas herramientas, es como el carpintero cuando va a su taller. Él necesita pues de ciertas herramientas para poder trabajar la madera. Para nosotros sería la misma situación. Para nosotros, cuando somos investigadores, pues debemos valernos de ciertos elementos que nos permitan ir construyendo, ir investigando, ir buscando, pues esa información como tal. ¿Y cómo se hace eso? A través de ciertos instrumentos. Entonces, este instrumento se convierte pues como una forma de que el investigador pueda ir sintetizando su proceso, pueda ir buscando su información y por ende pues pueda ir resumiendo pues todos esos aportes que le ayudan a esa solución de ese problema de investigación, a esas hipótesis y a esos objetivos que se planteó como tal, ¿cierto? Entonces ese instrumento es como en síntesis, lo que quiere decir esa posibilidad que tengo yo de tener algo para recoger esa información que me permita ser utilizada dentro de mi investigación como tal. Listo. ¿Qué son los instrumentos? Los instrumentos es cualquier recurso que recopile información que sea referente a nuestra investigación. Es un mecanismo recopilador de datos, es una posibilidad que tenemos de ir almacenando pues como esos datos y también son elementos básicos en los cuales podemos extraer información de esas fuentes consultadas como tal, ¿cierto? Entonces esto pues nos va a permitir ir conociendo un poco más sobre qué más son los instrumentos. ¿Qué más es los instrumentos? Son los soportes que justifican de alguna manera la validez a nuestra investigación, porque pues a través de estos instrumentos es donde nosotros podemos mostrar y comprender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y de qué manera estamos recogiendo esa información que le va a dar ese sustento o esos como esas bases a nuestra investigación. Y como instrumentos de investigación son amplios y variados. Todos pueden empezar desde una simple ficha hasta una compleja y sofisticada encuesta. No sé si la profe tiene algo más por agregar ahí. Bueno, creo que es importante, así como el profe manifiesta que los instrumentos es lo que le da validez a la investigación, que ese instrumento esté muy acorde con la metodología de la investigación que ustedes eligieron. Si es una investigación documental, entonces miren que puedo hacer una ficha de observación, una ficha de sistematización, o sea, que siempre sea coherente en el marco metodológico y, el instrumento, y los instrumentos que voy a usar de acuerdo a ese marco metodológico. Adelante, profe. Entonces, cierto, como lo dice la profe, entonces
Vamos a continuar entonces, profe, ¿qué es lo que recopila estos instrumentos? Bueno, ¿qué es lo que recopilan estos instrumentos? Es la información o dato referente al contenido de la tesis que elaboramos. Obviamente deben ser coherentes, por eso les hablamos mucho de coherencia y cohesión en la investigación, porque deben ser coherentes con el problema que planteamos. Entonces, con el tema, con los objetivos, con la justificación, debe ser cada aspecto de la investigación coherente. Y esto es lo que le da validez y coherencia a esa investigación. Entonces, permite desde estar en consonancia directa con el problema. Si tenemos variables, entonces revisar la verificación de las variables y de la hipótesis formulada. En el caso de ciencias sociales sería entonces darle validez a esos objetivos de investigación y revisar que se cumplan esos objetivos de investigación. La naturaleza del instrumento a utilizar obviamente depende del tipo de investigación. No es lo mismo la investigación cuantitativa que la investigación cualitativa. No es lo mismo dentro de la investigación cualitativa una encuesta para un proceso de investigación-acción que una observación en un estudio de caso. Entonces, eso depende de la metodología que hayan elegido. Debemos indicar que la aplicación de un instrumento no excluye a otro por cuanto puede ser que los complemente. Algunos querrán tener encuestas y entrevistas. Algunos querrán hacer, no sé, análisis documental, pero también una encuesta. Entonces, pueden utilizar uno, dos elementos de recopilación de información. Si utilizan tres o cuatro, se les pierde la dinámica, se les pierde la intencionalidad y van a desviarse de los objetivos. Entonces, tampoco se inunden de instrumentos de recolección de información, sino con uno o dos le puede arrojar valiosos resultados que le validen los objetivos. Perdón, aquí tenemos un ejemplo. Si formulásemos un Coronavirus. problema, eso es coronavirus. No, ya, yo estoy vacunada, no mentiras, igual puede dar. El nivel de estudio, si formulásemos un problema, el nivel de estudio de los empleados de la empresa Rosemary, la variable principal sería el nivel de estudio y los instrumentos a diseñarse estarían primeramente en relación estrecha a determinar cuál es ese nivel. ¿Qué podríamos utilizar ahí? Nos dicen entrevista o cuestionario. Cuando se refieren a cuestionario, hablan de encuesta. Las encuestas pueden ser abiertas o cerradas. Podemos continuar, profe. Continúo. Bueno, entonces, hay técnicas de recopilación de información. O sea, ya sabemos que esa recopilación debe ser coherente con el planteamiento del problema, el marco teórico, el diseño metodológico. Entonces, primero vamos a ver el cuestionario y el cuestionario pues tiene algunas variaciones como técnicas de recopilación de información y el primero es la encuesta. Esa encuesta consiste entonces en obtener información acerca de una parte de la población o de una muestra de esa población que estamos trabajando mediante el uso de un cuestionario o de una entrevista. Ese cuestionario debe ser bien diseñado, que atienda las necesidades, las preguntas muy bien elaboradas y que permitan recopilar la información que usted necesita. O sea, articule esa elaboración del cuestionario a los objetivos de su investigación para que usted no vaya a preguntar por algo que no necesita, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen esos cuestionarios? Entonces, miden los diversos indicadores que se han determinado en la operalización de los términos del problema de las variables, en este caso, como somos investigadores sociales de nuestros objetivos. Y es una técnica que puede variar. Incluso puede ser corta de 5 preguntas, de 10 preguntas, habrán complejas de 20, 25. Ustedes pueden usar en sus investigaciones encuestas previamente establecidas, ¿cierto? O citando obviamente derechos de autor o ustedes mismos pueden redactar sus encuestas teniendo en cuenta mucha claridad en la estructura del cuestionario. Claro que sí. Entonces, continuando con la encuesta, vamos a algo muy chévere que es también el cuestionario. Son muy parecidas
pero diferentes. Porque de una u otra manera, pues este cuestionario está tomado más en una forma de interrogatorio. Entonces, un ejemplo, Milena, ¿cuál es tu color preferido? ¿Cuáles son tus años? ¿Cuál es tu calzado? ¿Cierto? Si miramos pues como condiciones características pues como de la vida de Milena, por ejemplo. Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer preguntas, también hay formas de cómo hacerlas sin desviarnos de nuestros objetivos, ¿cierto? Mire que la profe ha sido muy insistente y en investigación social nosotros no podemos dejar de lado la creación de las preguntas, ya sea de una encuesta, de un cuestionario, sin dejarnos perder o sin perder el rumbo que serían nuestros objetivos y nuestro problema de investigación. Porque si bien en el ejemplo que mostramos anteriormente, si hablaba de las condiciones de nivel de esa empresa, entonces nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que nosotros estamos investigando. Entonces, esas preguntas se van en función a lo que nosotros queremos conocer y queremos saber, ¿cierto? ¿Qué es parte importante? Se puede aplicar a través de una encuesta, perdón, se puede aplicar personalmente, se puede aplicar por correo electrónico, de forma individual o colectiva, y esto debe estar relacionado con las variables y sus indicadores, que en este caso sería lo que venimos mencionando, que serían nuestros objetivos de investigación. Importante el cuestionario, el diseño de la muestra, la preparación de un directorio para su aplicación, es decir, a quién se la voy a aplicar, el diseño de aplicación de un cuestionario piloto. Cuando nosotros hablamos de eso es por si de pronto nosotros muchas veces diseñamos un cuestionario, pero lo vemos a la luz de nosotros, a la luz de Juan Fernando lo ve bien, pero ya cuando yo se lo comparto a Sofía, Sofía me va a decir, no, profe, es que yo no lo veo así, tengo dificultad, porque muchas veces pasa. Entonces, cuando se hacen cuestionarios pilotos, es porque también va a ayudar a organizar esa información que yo estoy buscando de forma tal que sea mucho más adecuada. También la preparación de un cuestionario definitivo, ya haciendo las pruebas, porque pues obviamente las pruebas las podemos hacer entre nosotros mismos, que seríamos los pares dentro de este proceso investigativo. La aplicación del cuestionario, ya sería la tabulación, que sería pues como la recolección de toda esa información que vamos a tener, y por último la interpretación de esos resultados, ¿cierto? Que eso pues vamos a revisarlo en un momentico, con el fin pues como de ir complementando todo eso. Y tenemos algo muy bonito que es la observación. Adelante, profe. Dentro de las ciencias sociales, la observación toma un lugar preponderante. O sea, la observación en las investigaciones sociales, en las investigaciones antropológicas, sociológicas, que buscan determinar asuntos en comunidades, es fundamental. Para nosotros, los investigadores en ciencias sociales, la observación es una de las herramientas más valiosas para la recopilación de información. Pero entonces nosotros no podemos decir que observar es quedarme mirando y ya. Entonces, según Abraham Kaplan, es una búsqueda deliberada, llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales y en gran parte pasivas de la vida cotidiana. O sea, esto tiene que ser planeado. Y esas observaciones van de acuerdo a la necesidad que yo expreso en el planteamiento de mi problema. Según saben los medios utilizados para la sistematización de lo observado, el grado de participación del observador, el número de observadores, el lugar donde se realiza la observación, se adoptan diferentes modalidades. Entonces, tenemos, según los medios utilizados, tenemos la observación no estructurada y la observación estructurada. La observación no estructurada permite al investigador observar sin intervenir y poder concluir de lo que observa, mientras que la estructurada tiene algunos pasos y busca específicamente medir algunas situaciones a través de esa observación. Y tenemos entonces también, según el modo en que el investigador interviene, la observación no participante es cuando yo
investigo una comunidad, por ejemplo, pero los observo simplemente. Hay un libro de Malinowski, se los había mencionado en la anterior, que se llama Pelea de Gallos en Bali, y en este libro, Malinowski busca retractar todas esas prácticas culturales, pero sin intervenir, él solo observa. Diferente es cuando el observador se involucra con la comunidad, hace parte de sus ritos, hace parte de sus costumbres, de sus prácticas cotidianas para comprenderlas. Entonces, según el papel del investigador, tenemos observación no participante y observación participante. Continúa, por favor, profe Juan, con la otra diapositiva. Entonces, esa observación se hace en primer lugar al azar, se pone atención a ciertas cosas y a otras no, porque depende de los objetivos de mi investigación. No se observa por curiosidad, se observa con propósito. ¿Qué sucede? Entonces, podemos observar un matrimonio, un grupo de niños, em, podemos hacer, observar un desfile, cómo se comporta la gente. Y todas esas observaciones van a ser diferentes porque están encaminadas a responder a objetivos diferentes. ¿Cierto? Eso es la observación no estructurada. En la observación estructurada debemos tener un plan. ¿Sí? Existe menos libertad de incluir cosas porque ya tenemos ese plan de observar, o sea, ya usted tiene determinado qué aspectos relevantes necesita observar para su investigación. Donde el investigador sistematiza sus observaciones en un diario de campo, en una bitácora viajera, porque ahí pone lo más importante para después entrar a sistematizar. Adelante, profe. Bueno, con base pues en esto que venimos, hay otros elementos también fundamentales de la observación. Tenemos un elemento que se llama observación etnográfica, ¿cierto? Este instrumento pues sirve en investigaciones que se refieren a temas culturales de un grupo estudiado, ¿cierto? Era lo que hablaba la profe en el ejercicio de Malinowski con respecto a este proceso. Él trata de registrar todo lo que sucede en el contexto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, hay que tener detalles a la hora de hacer esa revisión etnográfica como tal, ¿cierto? El escenario donde se esté dando, las características de los participantes, esa ubicación de los participantes dentro de su proceso cultural, cómo son los sucesos que pasan, por ejemplo, en esos grupos, la interacción y reacción de los participantes y otros aspectos que yo como observador considero que son importantes. Cuando yo hablo de esos aspectos son los que me van a ayudar a mí comprender lo que yo vengo investigando, es decir, me tengo que ir a los objetivos y me tengo que ir a mi planteamiento del problema con el fin de yo poder tomar varios elementos que sean importantes para esa observación. Y tenemos otro elemento muy chévere que sería la autoobservación. Entonces es como es esa técnica que el observador y la persona observada es la misma persona. ¿Qué quiere decir? Es cuando yo hago parte y soy miembro activo de ese grupo de personas que estoy investigando. Sería el caso como de la investigación que hicimos con la profe, pues porque nosotros hablábamos de competencias digitales en el cibercolegio, pero también nosotros nos debíamos observar desde nuestro rol de docentes cómo era el manejo de nuestras competencias digitales en función también de que los estudiantes pudieran desarrollar estas competencias, ¿cierto? Entonces esa capacidad que tiene el observador para revisarse a sí mismo, cómo está participando, cómo está funcionando dentro de su proceso y por ende cómo es esa manera de actuar frente a las situaciones que se presenten. Hay algo muy chévere y es cómo formulamos las preguntas, ¿cierto? No sé, pregunto si hay alguna duda hasta el momento, preguntas, inquietudes. No, señor. Ok, listo. Entonces, hay algo muy interesante cuando nosotros queremos formular las preguntas, ¿cierto? Cuando se trata de entrevistas no estructuradas, las preguntas se deben plantear dentro del contexto general de una conversación,
¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Como no está estructurada, nosotros debemos tener claridad qué es lo que queremos conocer, qué es lo que queremos saber y qué es lo que queremos aprender de esa población que estamos mirando. Entonces, se tiene que ser muy sutil a la hora de utilizar las preguntas sin desvirtuarnos siempre de los objetivos. Ejemplo de ello, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es... ¿cuáles son hablemos de, sigamos hablando de competencias digitales? En una conversación con algún estudiante, yo le puedo preguntar algo tan sencillo, ¿y cómo vas con tus trabajos? ¿Y cómo los estás trabajando? Entonces el estudiante me puede decir, no, profe, yo los hago en las plantillas que me mandan los profes, yo utilizo Word, yo utilizo ciertos elementos. Como otro me puede responder, no, profe, yo lo hago en Geniali porque esta herramienta me parece muy interesante, porque me ayuda a otros elementos. Entonces mira que son preguntas que van saliendo a la luz de la conversación y que de una u otra manera me van a dar luz a mí para yo poder comprender qué estoy buscando. Eh, deben ser formuladas de modo tal que tenga un valor exactamente psicológico para todos los interlocutores. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que me vaya a hacer yo preguntas súper establecidas o muy técnicas, pues que no me vaya a ser capaz de responder. Es como, por ejemplo, yo preguntarle a un chico de tercer año, entonces yo le hablo, chico, tú desarrollas competencias digitales al utilizar herramientas dispuestas en la web como Geniali para realizar tus trabajos. Pues yo creo que un chico de tercero no va a ser capaz como de pronto comprenderme la idea que quiero yo desarrollar frente a esa pregunta, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro esa población sobre la cual voy a formular la pregunta. Y en una entrevista estructurada, la formulación de las preguntas tendrá un carácter más metódico. ¿Qué quiere decir eso? Todo debe ser muy bien planeado, todo debe estar muy bien consultado y finiquitado los detalles de lo que yo quiero desarrollar con el fin de que estas preguntas me puedan permitir una comparación al final o me puedan permitir recoger información como tal. Profe, adelante. Profe, tienes el micrófono apagado. Ay, hoy amanecí distraída. Bueno, miren que tenemos varios instrumentos de recopilación de información. Deben estar acorde al planteamiento del problema, repito, al diseño metodológico. Entonces tenemos la observación, las encuestas, los cuestionarios, las entrevistas. También podríamos sumarle a esto fichas de observación. O sea, si ustedes van a hacer la observación, ustedes mismos pueden hacer su ficha de lo que quieren observar. Y mediante esas fichas, ustedes entonces recopilan la información para después ser procesada y analizados los datos. Otro elemento que pueden hacer o incluir, otro instrumento de recopilación de información, sería en investigación documental, una manera de usted sistematizar los datos para recopilar información de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a los procesos. Si ustedes se preguntan por X concepto, entonces en los documentos que consultan cuántas veces lo encuentran, cuáles son esas definiciones, lo pueden hacer conceptual, lo pueden hacer estructural, de acuerdo siempre al diseño metodológico. Después de que ustedes tienen definido su técnica de recopilación de información, cómo voy a recopilar yo información acerca de mi tema de investigación, después de que ustedes lo aplican, sea a la población, sea a los documentos, a lo que están analizando, ustedes se van a encontrar con un montón de datos que recogieron. Pero de ahí tenemos que hacer, procesar los datos, analizarlos para poder sacar conclusiones. Entonces, una vez obtenida y recopilada la información, nos abocamos de inmediato a su procesamiento. Esto implica el cómo ordenar y presentar de forma más lógica los resultados obtenidos con los instrumentos de recolección de información aplicados, de tal forma que la variable refleje el peso específico de su magnitud. ¿Qué significa eso? Aquí no vamos a hablar de variables, sino de objetivos, que yo pueda reflejar en ese análisis de esos datos si estoy cumpliendo con el objetivo de mi investigación.
por cuanto el objetivo final es construir con ellos cuadros estadísticos, promedios generales, gráficos, ilustrativos, de tal modo que sinteticen sus valores y puedan a partir de ellos extraer enunciados teóricos. Voy a buscar el proyecto de María Carvajal Loaiza del año pasado que hizo acerca del narcotráfico en sociales y les voy a mostrar ella cómo procesó los datos de las entrevistas. Lo voy a buscar y se los voy a dejar en el grupo para que ustedes tengan un ejemplo de cómo categorizó ella esa información para poderla analizar. Entonces, una vez obtenida y recopilada la información, hay que darle orden lógico para poder analizar los datos. ¿Qué es este procesamiento de información? No es otra cosa que el registro ordenado de los datos obtenidos con los instrumentos empleados, mediante una técnica de análisis en la cual se comprueban los objetivos y se obtienen conclusiones. Por lo tanto, se trata de especificar el tratamiento que se dará a los datos y ver si se pueden clasificar, codificar y establecer. Aquí es muy importante, devuélvelo, profe, por favor. Entonces, yo obtengo la información de mi instrumento de recolección de información. Tengo recopilado eso. ¿Qué es importante ahí? Crear categorías de análisis y esas categorías de análisis poderlas vincular a mis objetivos de investigación. Entonces yo puedo crear 2, 3 categorías de análisis y colocar ese asunto. Profe, ¿puedes dejar de compartir pantalla para hacer un pequeño ejercicio? Listo, entonces les voy a compartir la pizarra y me dicen por favor si la están viendo. Déjame yo cambio aquí. Listo. Listo, entonces aquí tenemos un texto. Entonces vamos a tomar el ejercicio de competencias digitales. Entonces vamos a hablar, volvemos a la investigación que realizamos el profe Juan Fernando y yo. Tenemos competencias digitales. Nosotros utilizamos dos elementos de información para recopilación. Hicimos una ficha de observación y realizamos después una encuesta. ¿Cierto? Entonces, miren, tenemos todo el planteamiento del problema de competencias digitales de los alumnos de octavo y noveno del cibercolegio y utilizamos una ficha de observación para observar los trabajos que mandaban en plataforma y revisar si tenían el manejo de las competencias y después hicimos una encuesta. De esa encuesta obtuvimos un montón de información. Entonces, ¿cómo hicimos para organizar esa información, para poder estructurar esa organización? Entonces creamos unas categorías de análisis. Esas categorías de análisis, ¿sí? Iban de acuerdo a qué? A los objetivos de investigación vinculadas. Entonces, si nosotros hicimos una ficha, ¿a qué objetivo respondía esa ficha? Entonces respondía al primero, que era identificar entonces como esas falencias. Estoy haciendo pues como un ejercicio ficticio. Identificar esas falencias. Entonces, si vamos a identificar esas falencias de los estudiantes, vamos a hacer por aquí un dibujito. Entonces, si nosotros íbamos a identificar en nuestro primer objetivo esas falencias en cuanto a competencias digitales, utilizamos la ficha, porque en esa ficha podíamos observar las falencias de los estudiantes. Entonces miren que el primer instrumento respondía al primer objetivo. No es que si yo tengo cuatro objetivos tengo que tener 4 instrumentos. No, un instrumento puede abarcar varios objetivos. Entonces, en esa ficha empezamos a mirar ese manejo de las competencias digitales. Nosotros teníamos 2 competencias en ese proyecto que desarrollamos en el marco teórico y era la búsqueda de información, así les parezca a ustedes curioso, la búsqueda de información es una competencia digital. La búsqueda de información era una competencia digital y la segunda competencia digital, entonces era la generación de contenido a partir de esa búsqueda de información.
Entonces, evaluamos evaluamos de acuerdo a lo que obtuvimos de la ficha, las falencias en busca de información y generación de contenido. Entonces, mire que ahí uno está limitando su búsqueda de acuerdo a los objetivos, de acuerdo al desarrollo del marco teórico, o sea, dándole coherencia a la investigación. Después, entonces, en esas otras categorías, miren, teníamos esas categorías de análisis y después, entonces, íbamos con el otro, que nosotros quedamos de generar estrategias con el otro objetivo de investigación, que era generar estrategias para que los estudiantes pudieran adquirir esa competencia digital, y entonces vimos en ese asunto la encuesta. Entonces nos remitimos a la encuesta, ya no voy a poder dibujar, nos remitimos a la encuesta donde después de hacer la intervención le preguntábamos a los estudiantes si habían de alguna manera adquirido esa competencia digital. Y después entonces de esta encuesta generamos, ¿sí? Generamos otras categorías de análisis. Después de que pudimos sistematizar esa información, entonces ahí empezamos a hablar, a sacar conclusiones y hacer análisis. Adelante, profe. ¿Les queda claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? Y miren cómo uno le da coherencia a la investigación desde el planteamiento del problema, ¿cierto? Desde sus objetivos de investigación y desde el marco metodológico que permite comprobar los objetivos de la investigación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Es claro? Sí, señoras, claro. Entonces, miren que todo hablamos de coherencia y cohesión. O sea, la investigación nunca va desvinculado un paso del otro. Si yo desvinculo de la investigación que llevo, del planteamiento del problema, del marco referencial o marco teórico y desvinculo el marco metodológico, ya la investigación se dañó. Todo tiene que ir paso a paso y coherente. No sé si tienen alguna pregunta. Profe Juan ya puede seguir compartiendo la presentación para que vamos con las conclusiones. Listo, yo pienso que ese ejercicio que acaba de hacer la profe es muy claro, porque pues al poder categorizar el instrumento que se utiliza para cada una de las necesidades que tengo dentro de mi investigación, yo pienso que es muy importante. Entonces ya viene un elemento muy chévere, que serían ya las conclusiones, que sería pues como esa etapa final que tiene nuestro proceso de la investigación. Entonces eso nos lo define la Real Academia de la Lengua. Nos dice que es a lo que se llega después de considerar una serie de datos o circunstancias. Entonces, concluir es inferir, deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o presuponen, ¿cierto? Entonces es esa conclusión o esa realidad a la cual nos vamos a encontrar después de desarrollar un buen proceso de investigación, ¿cierto? Que puede ser positivo o negativo, no sabemos, pues porque debemos primero desarrollar el proceso completo. Entonces, estas conclusiones se identifican como una reflexión final acerca del trabajo. Esto constituye pues como la última parte del contenido de nuestra tesis de investigación y se representa por el discurso de cierre de la misma, ¿cierto? Estas conclusiones permiten pues comprender qué fue lo que se logró, esos resultados obtenidos, si pudimos dar claridad y pudimos dar respuesta a los objetivos que nos planteamos dentro de nuestra investigación y por ende pues ese cumplimiento de los mismos. Entonces ahí también el lector va a tener la capacidad de comprender cómo fue ese proceso de investigación, a qué llegó y qué pudo lograr. Entonces las conclusiones pueden tener 4 elementos muy importantes, ¿cierto? Por cada objetivo específico debe existir una conclusión con una extensión mínima de un párrafo, de manera que el lector pueda ver si se cumplió con el objetivo y a qué resultados se llegaron. Segundo, no debe existir información que no se haya plantado en el cuerpo del trabajo. Entonces, es decir, no es correcto hablar de temas nuevos en este punto. O sea que no podemos tocar pues temas que no nos competan, que no sean de acorde a lo planteado inicialmente.
Es necesario escribir un párrafo introductorio para iniciar, con el fin de tratar de contextualizar al lector antes de adentrarse a cada una de las conclusiones. Si bien en el punto 1 hablábamos de por cada objetivo específico tener una conclusión, entonces también un párrafo que ayuda pues como a centrar al lector en lo que queremos hablar. Manejar una extensión moderada, les recomendamos que sea entre 1 y 4 páginas, pues eso para grandes tesis. Ustedes pueden ser un poco más cortas con el fin de que el investigador no se quede corto al plantear las conclusiones de su estudio. Que tampoco llegue a escribir más de la cuenta y de pronto volverse un poco complicado el proceso de lectura y entendimiento de este proceso. O peor aún, que nos escribamos tanto y que en última instancia se convierta eso en un tratado. Aquí les dejamos más información. Este primero es un videito de cómo redactar instrumentos, preguntas, y en el segundo hay un PDF que ayuda pues en la página 58. Desde ahí empiezan a mirar pues como un poco más ese tema de la investigación en la observación y en los instrumentos, que les puede pues como fortalecer un poco más el aprendizaje. No sé si la profe tiene algo más para agregar, si ustedes tienen alguna otra duda. Ese fue pues como el planteamiento que teníamos para el día de hoy, con el fin de que sea de manera muy concisa, muy clara y que pueda ayudar a fortalecer el proceso en cada uno de ustedes. Bueno, es importante también que dentro de esas conclusiones ustedes podrían dejar abierta otro tipo de investigaciones o hacer sugerencias de otros temas de investigación para que ustedes lo tengan claro. Ahí la conclusión es el momento en el que se evidencian sus aprendizajes, su propia construcción de conocimiento. Entonces es muy importante que esas conclusiones sean claras, que sigan siendo coherentes con los objetivos, porque en las conclusiones es que comprobamos si se cumplieron los objetivos de la investigación. Entonces tienen que ser muy cuidadosos al redactar esas conclusiones para que ustedes puedan darle finalización a su proyecto de investigación. ¿Qué nos queda después de las conclusiones? Mucha gente hace un artículo, hace una presentación, entonces vamos a ir como lentamente, vamos a empezar a revisar sus progresos en este proyecto de investigación, vamos a abrir asesorías individuales. Yo creo que hasta aquí llega como todo lo teórico. Ya es que ustedes han sido juiciosos con esa ejecución y que empecemos entonces a abrir espacios de revisión para que vamos finiquitando y ustedes puedan ya en septiembre tener todo su proyecto listo para que se preparen como a las antesalas de Ciber Sorprende, puedan participar y podamos pues como ir finiquitando los proyectos. No sé si tengan hasta ahora preguntas, si les parece claro todo lo que vimos hace 8 días de marco metodológico y lo que vimos hoy de técnicas de recopilación de información y conclusiones. ¿Tienen alguna pregunta, duda? No, señora, gracias. Yo creo que para los chicos que están en décimo cobra mucho sentido escuchando estas clases lo que hay en plataforma. No sé si ustedes de pronto por María Cristina hizo el proceso el año pasado, pero los que están en décimo cobra un poco más de sentido, se amplía un poco más la explicación de lo que trabajamos en el grado décimo y 11, que se busca que ustedes también adquieran esa competencia investigativa para la hora que lleguen a la universidad, obviamente, no les sea un tema nuevo ni complejo. No sé, profe, entonces, ¿qué quieras agregar? Organicemos entonces ya la tarea para dentro de 8 días. Sí, no, yo pienso que ya es manos a la obra, chicos, con todo lo que tienen. Hemos venido leyendo partes de los trabajos que nos han enviado. Hay muy buen material. Y yo pensaría que ya en estar pendientes del chat, porque ya les enviaríamos como para hacer revisiones más individuales de todos los procesos que ustedes vayan haciendo, con el fin de ir comprendiendo un poco más. No, mucho ánimo. Mire que hemos hecho muy buen proceso.
y esto es también muestra de todo lo que, del compromiso que hemos adquirido todos, ¿cierto? No solo los profes, sino ustedes al querer pues como fortalecer estos procesos, unos encuentros muy cortos pero muy productivos, y eso y eso hace parte también de un buen proceso. No siendo más, muchas gracias. Estemos pues pendientes del chat del grupo. Si tienen alguna duda, no duden en escribir, muchachos, pues porque obviamente pues ya tenemos los insumos necesarios para el desarrollo de todo nuestro proyecto. Teóricamente, como lo mencionaba la profe, ya está todo establecido. Les compartimos pues como las presentaciones al chat. Si necesitan alguna, nos escriben, o alguna grabación, también nos pueden escribir con el fin de que podamos ir avanzando. No, muchas gracias por su atención, por su asistencia, y que tengan un resto de feliz día. Cuídense mucho. Muchas gracias, profe. Feliz día. Hasta luego.